esta celebración en torno a la Divina Misericordia. El origen de esta devoción es Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca que tuvo una revelación de la misericordia de Dios y a partir de ese momento ella recibió un encargo por parte del Señor de promover esta importante y bonita devoción en la Iglesia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versículos 19 a 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Bueno, comienza con esa descripción de los discípulos encerrados. Dice el Evangelio que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestra vida en las que también hemos cerrado las puertas a Dios, a los demás, incluso hemos cerrado puertas a veces a nosotros mismos? Sorprende, ¿no? Pero también eso nos ha sucedido y nos sucede. Dice que es por miedo, el motivo por el que los discípulos estaban allí encerrados en el cenáculo, acompañados de la Virgen María, era porque tenían miedo. ¿Y miedo a quién? Pues miedo a los judíos. En este momento todos nosotros se percibe en la calle, se percibe en el rostro de mucha gente, en cierta medida, en mayor o menor medida, pero todos tenemos miedo. Y tenemos miedo no precisamente a los judíos, ni tampoco, tenemos miedo a un virus, tenemos miedo a un pequeño virus, cuyo origen es incierto, pero creo que cualquier investigación que hagan en relación con el origen de este virus nos ayudaría a todos mucho y ayudaría a lo mejor a poder tomar medidas de cara al futuro, un futuro que ahora se nos presenta incierto, indefinido. Es la primera vez desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad en que nos encontramos con una situación de fragilidad humana tan grande, de verdad. No hace falta que, si es que es lo que estamos experimentando todos, ¿no? El miedo, el metus, según la palabra latina, es ese temblor del alma, el temblor del ánimo ante un mal aparente o real. El miedo que sentimos todos en este momento ante el contagio, ante la enfermedad,
ante las consecuencias que va a reportar esta situación de precariedad laboral, de muchísimas situaciones que se van a presentar y se están presentando ya de gran necesidad humana para poder subsistir, para poder salir adelante. Ante el miedo caben como distintas actitudes, ¿no? Unos lo intentan paliar acudiendo a lo mejor a la compra compulsiva, ¿no? Y bueno, pues desabastecen, ¿no? las estanterías de los supermercados, como hemos visto, ha ocurrido sobre todo en los primeros días del estado de alarma, ¿no? Otros intentan paliar el miedo, a lo mejor comiendo. Hay gente que en estos días se ha dedicado a llenar la nevera y luego a llenar el estómago, con no pocas consecuencias de cara a, pues al peso específico de cada uno, ¿no? Otros a lo mejor pues lo hemos intentado paliar o por lo menos aliviar a través de la oración. Bueno, no me parece mala cosa, ¿no? El que a lo mejor hayamos incrementado la intensidad y el tiempo de oración, pues ante esta situación de fragilidad tan grande, ¿no? Bueno, cada uno verá de qué manera ha intentado encauzar ese miedo, de qué manera ha intentado aliviarlo y en la medida de lo posible incluso superarlo, que es de lo que se trata, ¿eh? Superarlo. Esto es como la duda. La duda en sí misma no es mala, pero quedarse en la duda es horrible. No hay quien viva en una eterna duda. No hay quien viva en una situación de un pánico extremo o de un miedo permanente. Es verdad que en todo esto que estoy diciendo influye no solo la situación objetiva de lo que está ocurriendo, una epidemia a nivel mundial con un grado de gravedad de gravedad y de letalidad tan grande para la vida de los hombres. Influye también que, bueno, pues en este contexto claro nos encontramos también, yo por lo menos así lo percibo y creo que no es difícil darse cuenta que hay mucha falta de claridad, Es decir, que la situación es complicada, pero eso no excluye que hubiera un poquito más de claridad de cara pues, al futuro más inmediato, de cara a las medidas que se están tomando, las que se van a tomar, las que se podían haber tomado y no se han tomado. Digo, eso yo creo que no es difícil, que bueno, yo por lo menos, y creo que la inmensa mayoría de nosotros lo echamos de menos, claramente, claramente. Pero fíjate qué bonito cómo nos ayuda el Señor en este domingo de la Divina Misericordia con ese saludo que les hace a los discípulos. Paz a vosotros. Fijaros, estaban aterrorizados, estaban encerrados, como nosotros ahora en nuestras casas, llevamos más de un mes encerrados, y el Señor les dice paz a vosotros. Y te lo dice hoy a ti, me lo dice a mí, paz. He venido a traer paz a la tierra, es lo que ha venido a traer el Señor. Yo no sé, a veces la película que nos han contado o la película que nos hemos montado, que pensamos que Cristo ha venido a traer a la tierra, qué sé yo, no sé, otra cosa, una serie de cargas, una serie de obligaciones, que nos quiere tener a todos, no lo sé, poco menos que flagelándonos. El Señor nos ha venido a traer la paz que solo el amor puede dar, la paz del corazón, la paz de Dios, que es una paz diferente a como la entendemos los seres humanos, Es esa paz en la que hay una reconciliación completa con uno mismo, con Dios y con los demás. Esa es la paz que Dios nos viene a traer, nos viene a dar. Por eso, para alcanzar esa paz, indudablemente entra en concurso la misericordia de Dios. Sin esa misericordia, sin ese mirarnos con amor de Dios a cada uno de nosotros, comprendiendo nuestra propia debilidad, salvando nuestras propias caídas, nuestros propios fracasos y pecados, sin esa misericordia sería imposible entender en qué consista la paz que Dios nos viene a traer. ¿Quién te dice a ti que en este momento de dolor y de fragilidad humana extrema, Dios no está supliendo y compensando con su amor de Padre la soledad que nuestros enfermos sienten en los hospitales o la zozobra de muchos de nosotros ante un futuro económico y social tan incierto? ¿Quién te dice a ti que Dios no está compensando con amor todo lo que en este momento es carencia, límite, dolor o fragilidad? Lo digo porque es importante que no perdamos la perspectiva del amor que Dios nos tiene.
Un amor que es permanente, un amor que es familiar, porque es de padre a hijos, de padre a hijos y de hijos a padre. Dios no nos deja nunca de su mano. Quizá en estos momentos de incertidumbre existencial es cuando más debemos acudir a Él, es cuando más nos debemos agarrar a Dios. Yo veo dos alternativas ante una situación de crisis humana y existencial como la presente. O me agarro a Dios, o cuento con Él, o al final me voy a agarrar solo a mí mismo y me voy a ahogar, y me voy a hundir. Por eso el Señor, en ese saludo que hace, en ese envío a la misión, al mismo tiempo está soplando su espíritu, el Espíritu de Dios, diciéndoles a los discípulos y también a nosotros: id al mundo entero y predicar el Evangelio. Y añade: y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Anda, que podíamos pensar que encima que están muertos de miedo, y el Señor les envía a todo el mundo, les dice: ir a todo el mundo. Imagínate que ahora en pleno confinamiento te dijeran: bueno, pues ahora te vas a hacer un viaje hasta los Estados Unidos, te vas a ir de viaje y vas a romper el estado de alarma, el confinamiento, y hombre, pues nos daría un patatús, porque por una parte a lo mejor sí, echamos de menos en estos días movernos y poder viajar, claramente, pero al mismo tiempo nos daría pavor, pavor ante lo desconocido, bueno, ¿cómo voy a emprender en este momento un viaje? Pues así es como se debieron sentir los discípulos. Por eso Él les envía su Espíritu Santo, para fortalecerles en la debilidad, para darles ánimo en el momento de dificultad. Es importante, por lo menos a mí me ayuda, invocar al Espíritu Santo mucho en estos días. Desde que te levantas hasta que te acuestas, que el Espíritu Santo te ayude, te asista, te fortalezca, te acompañe, te consuele. Sois muchos los que en estos días me estáis diciendo y comentando, ¿no? Pues tengo este familiar enfermo, tengo este ser querido que ha fallecido, tengo esta persona que está a punto de fallecer. Dios mío, tenemos el corazón desgarrado. En estos días la pasión de Cristo se está volviendo a realizar, pero se está realizando en cada uno de nosotros, en nuestros hogares y en nuestras familias. Hay corazones humanos que en estos días están destrozados y por tanto están siendo un auténtico calvario. Solo el consuelo de Dios, el bálsamo de su Espíritu de amor, de su Espíritu Santo, puede calmar las heridas que esta terrible pandemia está causando en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra vida. Por eso, viendo el envío que Dios hace, Cristo hace de los discípulos para que prediquen, para que vayan a todos los pueblos, tenemos que pensar también, yo por lo menos creo que nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento Dios espera de mí ante esta situación y ante la situación que se va a presentar cuando volvamos a salir a la calle? Estoy seguro que Dios tiene un planteamiento de altura de miras con cada uno de nosotros. Estoy seguro que Dios no se conforma con que tú y yo cumplamos escrupulosamente las obligaciones de prevención sanitaria y social que nos han sido dadas. Llevar la mascarilla cuando vayamos a lugares públicos, ponernos los guantes para evitar el contagio a través del contacto, mantener la distancia de seguridad entre nosotros, al menos 2 metros, 2 metros, 2,5 metros, 3. Todo eso hay que hacerlo, es muy importante, es el presupuesto mínimo para poder empezar a salir adelante. Pero yo creo que Dios tiene planes de mucha mayor altura para ti y para mí. Dios espera que en este momento en el que la crisis y la enfermedad nos han llevado pues verdaderamente a ver tambaleados los resortes fundamentales de nuestra vida, yo creo que como mínimo una de las cosas que podríamos hacer los creyentes y también los no creyentes, porque todos somos hijos de Dios, deberíamos hacer una revisión de vida. Cuando estábamos en el seminario, la revisión de vida se hacía 2 veces durante el curso. Era el momento en el que nos íbamos a algún lugar de la sierra madrileña
cada uno de los cursos, y con nuestro formador pues íbamos viendo efectivamente cómo estaba yendo la vida a nivel individual, pero también sobre todo a nivel comunitario. La revisión de vida era ver cómo iba la vida de la comunidad, del seminario, ¿no? Ahí entra todo, entra la convivencia, entra el tiempo de estudio, entran las amistades, entran la formación que nos estaban dando, entraba todo, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo es el momento perfecto para hacer una revisión de vida que muchos ya estáis haciendo, porque de repente el futuro ha quedado como bloqueado. Volverá a desbloquearse, pero en este momento ha quedado como bloqueado. Y en una situación así, en la que solo tenemos un presente, vivir el día a día, y un pasado, todo lo que hasta ahora hemos podido disfrutar y vivir, y también seguramente padecer en muchos momentos, entonces, ¿qué perspectiva tengo? ¿Qué horizonte tengo? ¿Qué esperanza puedo tener? Pues por eso es la revisión de vida. Es el momento para hacer balance claro delante de Dios y delante de nosotros mismos de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora. Te voy a dar unas claves que te pueden ayudar a hacer esa revisión de vida, que son muy sencillas y que las podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestras casas. En primer lugar, ponerme en presencia de Dios. Hay muchas oraciones, las puedes encontrar en internet, que ayudan a entrar en esa presencia de Dios. En segundo lugar, pedir luz al Espíritu Santo para ver dentro de mi alma. El intus legere del Señor, el leer dentro, el leer el alma, el corazón de la gente, es lo que también tú y yo podemos hacer, leer dentro de cada uno de nosotros. En tercer lugar, mirar lo que ha sido mi vida hasta ahora, fijándome en lo nuclear, para no perder tiempo. Lo nuclear es la familia, el trabajo y la vida de fe. O si quieres, la vida de fe, la familia y el trabajo. Sería como el orden, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es tomarse la temperatura. Mira, ahora que está tan de moda, que nos van a poner aparatos para tomar la temperatura en los lugares públicos, ¿no? Antes de entrar, pues seguramente que para ver si estamos ahí con positivo o negativo con el virus. Bueno, pues hay que tomarse la temperatura de cómo ha ido hasta ahora, cada uno el tiempo existencial que haya recorrido, mi vida de fe, mi vida familiar y mi vida laboral. Y ahí hay que ver si ha habido la proporción adecuada de cada una de estas realidades. Porque claro, a veces puede salir que hay una vida en la que destaca a lo mejor mucho la fe y muy poca vida familiar y mucho trabajo. Cada uno tiene que ver ahí, permitidme la expresión, las propias deformidades, porque nuestras vidas tienen también sus deformidades. En cuarto lugar, replantearme cosas, preguntándole a Dios cómo quiere Él que yo lo haga. O mejor dicho, si te ayuda más, o cómo lo haría Él. ¿Cómo lo haría Él? Replantearme mi relación con Dios, mi relación con los demás, mis relaciones familiares, en mi matrimonio, con mis hijos o con mis padres, mi vida laboral, cómo me lo planteo, el tiempo que dedico al trabajo para vivir, que es lo que hay que hacer, o vivo para trabajar. Hay personas que en estos días se están dando cuenta que han estado viviendo para trabajar, que su vida ha estado llena nada más y nada menos que de trabajo. Que os lo dice un sacerdote que gracias a Dios puedo pecar de otras cosas, pero no de falta de trabajo. Bueno, pues, pero soy consciente de que el trabajo no puede ocuparlo todo. Tiene que haber tiempo para Dios, tiene que haber tiempo para los demás y tiene que haber tiempo para uno mismo. Importante. Si por dedicarme a los demás, si por dedicarme a obras de caridad, si me olvido de mí mismo, no lo estoy haciendo bien, porque eso me va a dificultar muchísimo vivir el mandamiento del amor. Ese amar al prójimo como a uno mismo, si no lo empiezo por mí mismo, es muy difícil que lo pueda llevar a los demás. Por tanto, empieza por quererte a ti, empieza por cuidarte, empieza por dejarte querer. Y a partir de ahí empezarás a querer, a cuidar, a mirar con amor a los demás. Y estarás poniendo en práctica y en obra vivida el mandamiento del amor, el mandamiento de Jesucristo. Me llegan testimonios de personas incrédulas que están empezando a rezar en estos días. Increíble. Es un testimonio elocuente de cómo
la conciencia de la propia fragilidad nos lleva a mirar a Dios y a apoyarnos más en Él. En cuántos momentos, ¿verdad? Hoy que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, ¿en cuántos momentos no hemos rezado tú y yo, incluso a veces cantando, que es una preciosidad, la oración del alma de Cristo, de San Ignacio de Loyola? Como decimos, ¿no? Alma de Cristo, santifícame, sangre de Cristo, lávame, agua del costado de Cristo, límpiame, y decimos, y dentro de tus llagas, escóndeme. Las llagas de Cristo son el camino que Él nos ha dejado trazado para que podamos llegar a su corazón y podamos dejarnos querer por Él y dejarnos amar por Él. En esta fiesta de la Divina Misericordia es importante que paladeemos y pregustemos con intensidad la misericordia y el amor de Dios por cada uno de nosotros. Las llagas de Cristo nos esconden y nos ayudan a ser recipientes, receptores, mejor dicho, de la infinita misericordia de Dios. Le pedimos al Señor, acudiendo a la intercesión de la Virgen Santísima, que sepamos acogernos a la divina misericordia para que podamos, recibiéndola, ejercitarla con los seres que tenemos más cerca, con nuestros seres más queridos. Nos dice Cristo en el Evangelio, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Esa es la medida del amor, esa es la talla de humanidad que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros, la de su divina misericordia. Que no nos cansemos de mirar a Dios, que no nos cansemos de pedirle perdón, Él nunca se cansa de perdonar, y que tengamos muy por cierto que tenemos a una Madre, que es la Virgen Santísima, que cuida celosamente de cada uno de nosotros.